Dios les bendiga, gracias al Señor. Siempre es un privilegio estar en la casa de Dios, amén. Amén. Sean las bendiciones escogidas de nuestro Dios para cada uno de ustedes. Y donde llegue esta palabra, sean ricamente bendecidos. Que esta semana que iniciamos, pues sea sea grande, ¿no? Que haya muchas bendiciones de Dios en sus vidas, en su trabajo, en los hogares, en todas las áreas de su vida. Muy bien, les invito a leer la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, de los versículos 24 al 34. Marcos, capítulo 5, del 24 al 34. Amén. Amén. Muy bien, dice así la palabra de Dios. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Santo Dios, gracias. Gracias, Señor, porque eres nuestro médico, Señor, el médico de los médicos. Ese médico bueno, Señor, que siempre está presto para sanar cuando hay fe, cuando hay confianza en ti, cuando creemos que eres Dios y que todo lo puedes. Oh Dios, gracias. Gracias por conocerte, gracias porque vives en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque sentimos tu presencia en nuestras vidas. Te adoramos, mi Dios, bendecimos tu nombre. Alabado sea, Señor, por los siglos de los siglos. Tu bendición sea en este lugar, Señor, a cada hermano presente y en todos los hogares, Señor, donde se escuche esta palabra. Que llegue, que quebrante corazones duros, Señor. Que vengan almas nuevas a tu reino. Tú quieres sanar, Señor, no solo el cuerpo, sino el alma. Bendito Dios. Ten piedad y misericordia, Señor, de tantas personas que pasan a la eternidad, Señor, sin conocerte. Que este evangelio, Señor, llegue a cada rincón del mundo, Señor amado. Que nadie se quede en escucharte, Señor, sin saber que tú eres el único y el verdadero Dios y que no hay otro después de ti. Y que tú eres el Todopoderoso, el El Shaddai, y que nadie puede ofrecer salvación, solo tú. Gracias, Padre bueno, por tu amado Hijo, te lo agradecemos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a tratar pues sobre, como estábamos pensando hablar sobre enfermedades, y me atacó también. Hermanos, la humanidad en general siempre piensa, hermanos, que Dios es el autor. Yo recuerdo mucho, hermanos, estábamos haciendo trabajo personal y encontré un señor, hermanos, joven, era todavía un hombre joven y en silla de ruedas. Entonces le empecé a hablar del Señor y se molestó conmigo y me dijo: si Dios existe, ¿por qué yo estoy en esta silla de ruedas? Soy paralítico, no puedo caminar. Entonces muchos le echan la culpa a Dios, hermanos, por las cosas que pasan, por las enfermedades que tenemos, ¿no? Pero
hermanos, Dios no es responsable de nada, somos nosotros. Recordemos, hermanos, que Dios hizo al hombre perfecto, lo hizo sano. No, él no estaba enfermo, no lo hizo enfermo. Entonces, y todos sabemos, y como siempre repetimos, hermanos, Él lo puso en el paraíso para que sea feliz, para que disfrute de toda la creación, de todo lo que Él había hecho. Pero, ¿sabemos por qué? Por la desobediencia de nuestros primeros padres es que entra en el mundo el pecado. Y viene pues la aflicción, la tristeza, el dolor, las lágrimas y todas las cosas, hermanos, que hay hasta la muerte. Las enfermedades que a veces no sabemos, cuando hemos estado en pandemia, no sabemos de dónde vino esa bacteria ¿no? que nos atacó a todos. Entonces, hermanos, y sabemos también que va a haber peores enfermedades que a posteriori. Pero, hermanos, cuando el pecado queda retenido en la persona, entonces allí, hermanos, están indefensas. ¿Por qué? Porque no buscan a Dios. Y por eso hay muerte, hay tanta enfermedad, hospitales llenos de enfermos, de niños, de ancianos y de gente joven. Entonces, hermanos, vemos ¿por qué? Por el pecado, porque están lejos de Dios, porque no quieren aceptarlo. Entonces son víctimas del diablo. Él es el que está en este mundo, pues, y van haciendo daño a toda la humanidad. Entonces, hermanos, pero gracias a Dios, hermanos, que Él manda a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Y, hermanos, como dice pues Isaías, para dar libertad a los cautivos, a los presos, a los quebrantados de corazón y todo, conocemos estos textos. Entonces, hermanos, por eso nosotros predicamos constantemente el Evangelio. Por eso se predica, para que la gente, para que los que no han aceptado a Cristo como su Salvador salgan de esa prisión, de esas cadenas que los tiene Satanás, hermanos. Ahí cada vez más fuertes son las ataduras, hermanos. El diablo pues quiere que haya enfermedades, que haya tristeza, que haya dolor, que haya quebranto, que haya lágrimas. Eso es lo que él quiere, hermanos. Y quiere que nosotros los cristianos también reneguemos de Dios. Pero ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué yo me enfermo si yo no debo enfermarme? ¿O por qué? Tantas cosas, hermanos, que podemos pensar. Pero sabemos, hermanos, que Dios quiere lo mejor para nosotros. Y si mandó a su Hijo, hermanos, si destronó a su unigénito Hijo, y su Hijo en obediencia plena, Él subió a la cruz y murió por nosotros y llevó, dice, nuestras enfermedades, nuestros dolores. A mí me apasiona cuando dice los dolores. A veces sentimos dolores, ¿verdad? Y siempre nosotros nos vamos a Isaías 55, nuestras enfermedades, llevó nuestras enfermedades y por sus llagas somos sanados, decimos. Pero en el 4, esa arribita, o el 3, ahorita se me fue, dice que llevó nuestros dolores. Entonces, hermanos, nuestros dolores, no solamente de enfermedad, sino dolores también, hermanos, que hay a través de todas las cosas que nos ocurren en este mundo, en nuestro diario vivir. Porque Él es bueno, misericordioso. Aquí vemos, hermanos, que el Señor Jesús iba a la casa de Jairo. Jairo era un principal de la sinagoga. Y, hermanos, dice, si leemos un poquito atrás, dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar.
Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Entonces el Señor, hermanos, dice que él fue y le seguía a Jairo para ir a su casa. Pero había tan grande multitud, hermanos, que le seguían. ¿Cómo sería, hermanos? ¿Qué tal cantidad de gente le seguiría al Señor que no podían ni caminar? Entonces, y dice que la multitud era tan grande que le apretaban al Señor, le apretaban. Y todos estaban, pues, hermanos, siguiéndole, seguramente, hermanos, unos por ver al Señor, otros que nunca lo habían escuchado, otros porque tenían alguna carga, porque tenían una enfermedad, o simplemente, pues, hermanos, por seguirle. No sabemos, porque cada uno es un mundo aparte, y cada uno, pero le seguían al Señor, grandes multitudes. Entonces, hermanos, habla sobre una mujer, según la tradición judía, dice que se llama Verónica. No sabemos, la Biblia no dice cómo se llama. Entonces, hermanos, esta mujer, dice, estaba 12 años enferma. Su enfermedad era una enfermedad ella sangraba, tenía flujo de sangre. Entonces, hermanos, ella dice, seguramente, si se llamaba Verónica, pues había, hermanos, dice, había sido de buena posición económica, pero pensemos, 12 años enferma, había ido a todos los médicos de ese tiempo, seguramente no solo se fue a donde ella vivía, sino quizá iría también, ¿no?, alrededor a otros lugares, porque dice que ella gastó toda su fortuna, todo lo que ella tenía, pero cada vez estaba peor. Y muchas veces, hermanos, nosotros somos así. Como cristianos sabemos que tenemos al médico de los médicos. Tenemos la promesa de Dios. Cuando le dice a Israel, en el Antiguo Testamento, le dice que sí, vamos a parafrasear. Si ustedes me siguen, si son fieles, yo los sanaré. Él será su médico, él los iba a sanar. Pero también vemos, hermanos, cómo el pueblo se fue apartando. Y hay promesas tantas, hermanos, en la Biblia, promesas de sanidad. Entonces, nosotros nos olvidamos, hermanos, nos olvidamos y no tenemos fe también. La fe, hermanos, a veces hablamos de fe, pero es más allá de lo que nosotros creemos. Es más allá, es llegar a un nivel que nosotros podamos ver a Dios, ¿no?, espiritualmente, y creer en Él. O sea, reconocer la deidad de Dios y el poder de Dios, la autoridad de Dios. Entonces allí, hermanos, esa fe va a aumentar y vamos a poder, hermanos, alcanzar lo que estamos pidiendo. Pero si nosotros decimos, sí tengo fe, yo estoy orando, y nuestra fe, pues, hermanos, no sale de la pieza donde estamos orando, porque no dimensionamos la grandeza de Dios, no dimensionamos el poder de Dios, hermanos, sino que nuestra fe se hace más pequeña cada día. Vamos perdiendo la fe. Entonces vemos a esta mujer, probablemente, hermanos, ella no la había conocido, al Señor no la había visto nunca, pero había escuchado hablar del Señor. No sabemos cómo es que se enteró que el Señor estaba por ahí, por su barrio. Y, hermanos,
ella, a mí me fascina, hermanos, yo siempre me gusta decir esa palabra porque me fascina, me deslumbra, vamos a decir, la fe de algunas personas o los hechos que nos narra la palabra de Dios. Porque esta mujer había gastado toda su fortuna, eran 12 años, hermanos, 12 años. ¿Cómo estaría, hermanos, esta mujer? Usted sabe, cuando se pierde sangre, uno va bajando de peso, se vuelve pálida, hay que ponerle plasma para que nuevamente tenga color, ya no es nomás así, no es sangre sola, sino el plasma hay que ponerle. Entonces, hermanos, y para que ponga 1 litro de plasma, si no me equivoco, tiene que ser, creo, 4 litros de sangre para hacer un cuarto, no me acuerdo bien, pero es bastante sangre para el plasma. Entonces, hermanos, tal vez ella por eso había gastado tanto, porque también ya le ponían plasma, seguro. Bueno, no sabemos. Pero esta mujer escucha hablar. Hermanos, escuchó hablar de Jesús. Y seguramente le dijeron, Él sana a los enfermos. Y muchos de nosotros nos quedamos callados. No estábamos, hermanos, compartiendo el evangelio. No estábamos diciéndole al vecino, o diciéndole en nuestro trabajo, en donde trabajemos, hermanos. Compartiendo el testimonio, compartiendo el evangelio, diciéndole que tenemos un Dios todopoderoso, que es el único Dios, el Dios verdadero, que no hay otro Dios. El mundo tiene miles de dioses, hermanos. En la India, los hindúes, hermanos, adoran a miles de dioses. Los budistas, su Dios, su Buda, hermanos, los musulmanes, Alá. Pero los cristianos adoramos al verdadero Dios, aleluya. A ese Dios que vive en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, bendito sea Dios. Gracias, agradezco a Dios con todo mi corazón, hermanos, porque un día Él vino. Y yo recuerdo siempre, hermanos, desde que yo escuché el Evangelio, siempre creí en mi niñez, con mi inocencia, pero yo digo, mi mejor época de cristiana ha sido cuando yo era niña, hermanos. Porque la inocencia de un niño, pues, hermanos, uno cree lo que lees, lo que te dicen. Y yo creí, hermanos. Yo no me entregué al Señor porque me dijeron, tienes que entregarte, ¿no, hermanos? A los 10 años yo me entregué al Señor, teniendo conciencia de lo que yo estaba haciendo, hermanos. Porque ya años había conocido al Señor. Entonces a los 10 años yo me entregué al Señor. Y es tan hermoso, hermanos, cuando podemos analizar, podemos entender, podemos visualizar espiritualmente, con ojos espirituales, que existe un Dios todopoderoso que hizo este universo, las galaxias y todo lo que existe, hermanos. Y a veces somos conformistas y repetimos, sí, Dios ha hecho tal cosa. Pero no le damos el lugar que Dios merece, al que le corresponde, hermanos. Que Dios todo lo puede. Pero esta mujer, hermanos, dice que ella escuchó. Hermanos, compartamos el Evangelio. No nos quedemos callados. Hay que compartir donde estemos. No importa si no le reciben, hermanos. No hay que ser cargosos de estar media hora, pues, ahí hablando. Se van a cansar. Poquito, hermanos, así. Pero bien sustancioso. Y vas a dejar ya la palabra sembrada. Entonces, seguramente alguien le dijo que estaba por ahí el Señor. Entonces, hermanos, cuando yo hablar del Señor, o yo hablar,
O sea, no lo vio, no lo conocía todavía, hermanos, porque dice, le oyó hablar de Jesús. Entonces dice que seguramente dijeron, por acá está Jesús, está pasando. Ella sale de su casa y dice que iba detrás de la multitud, iba detrás de la multitud. Y decía, qué precioso, hermanos, si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¡Qué fe de esta mujer, hermanos! ¡Qué fe! No sabemos, hermanos. Ella dice que oyó hablar de Jesús. O sea, no había visto los milagros, no sabía. Pero le dijeron que ese señor, el Señor Jesús sanaba. Y ella dijo, bueno, yo creo que a mí me va a sanar. Y ni siquiera dijo que esperó y dijo, bueno, pues que me pondrá la mano, que me tocará, que hablará algo. No, ella dijo, tan solo si tocare su manto. Qué precioso, hermanos. Qué fe, hermanos. Qué fe de esta mujer. Qué fe. Y nosotros, hermanos, que tenemos años en el Evangelio y no tenemos todavía la fe suficiente. ¿Cuánto nos falta, hermano? Porque somos conformistas, porque nos conformamos diciendo soy evangélica y a veces es evangélica 50 años, evangélica 30, 40, 10 años. Pero somos conformistas. Nos hemos quedado allí, hermanos, sentados. No solamente en el asiento, sino en nuestra fe. La hemos dejado allí, hermanos. No hemos hecho que esa fe crezca. Que esa fe crea que existe un Dios todopoderoso. Y a ese Dios es al cual servimos. Entonces ella con esa convicción, hermanos, con esa convicción, ella sale de su casa. Si tocare tan solamente su manto, seré salva. Por eso le digo, ella no pedía nada, hermanos. Pero ella sale con una convicción de que si ella tocara el manto, iba a sanar. Muchos hermanos habían tocado sin haber buscado nada. ¿Entienden? Algo especial de Dios. Y muchos hermanos nosotros tocamos ese manto, pero sin buscar nada de él, hermanos. Y eso es lo que tenemos que entender, que tenemos que ser como esta mujer. Ella fue con una convicción que si tocare su manto, seré sanas, seré salva de este azote. Entonces ella creía, hermanos, que al tocar la ropa, ella, pues, hermanos, sanaría. O sea, no tenía dudas, hermanos, no tenía dudas. ¿Cuánto nos falta a nosotros, hermanos? Porque tenemos duda. Dudamos. Siendo que somos cristianos de tantos años, estamos dudando de ese Dios verdadero, hermanos, de ese Dios todopoderoso, que todo lo puede. Entonces, a ella no le faltó la fe, hermanos. Ella creyó en su poder. Y, hermanos, no pensó, hermanos, en ir y tocar, pues, su brazo y decirle, Señor, sáname. No, hermanos, ella solo decía, sí, tocare. Si tan solamente tocare su manto. ¿No? El borde. En Lucas dice, el borde de su manto. El borde, ni siquiera, hermanos, todo el manto, sino así nomás tocarlo, ¿no? Entonces, hermanos, ella se va, dice, detrás de la multitud. Y como decíamos, ¿cómo estaría, hermano? Raquítica, flaquita, débil. ¿Cómo estaría? Y ella
muy dispuesta, hermanos, ella pues entra. No le interesa, hermanos, de repente la podían haber hecho caer, la hubieran pisado, porque había multitud, dice que no se podía, no podían caminar bien, tenían que empujarse para caminar. ¿Y ella cómo sería, hermanos? Pero ella seguía avanzando, porque tenía fe, porque creía en ese Dios. Ya lo ve como Dios ella, hermanos, que podía sanarla. El borde de su manto solamente, hermanos. Y tanto, ¿cuánto le costaría, hermano, llegar? Si la multitud, el Señor estaba adelante, porque iba a la casa de Jairo, estaba con Jairo. Entonces, ¿cuántas cuadras serían de las multitudes que le seguían al Señor? Y ha tenido que avanzar en esa densidad de habitantes, de gente. Ella tenía que avanzar para llegar a donde estaba el Señor. Por fe, porque tenía fe. Dificultades, hermanos, que muchos tenemos, pero que tenemos que vencerlas en el nombre del Señor. Ahí nos quedamos. No puedo, hermano. Nunca debo decir no puedo, porque en el nombre del Señor todo lo podemos. Todo podemos hacerlo. Sino que somos débiles, hermanos. Pues somos débiles. No nos metemos a la multitud, hermanos. No ingresamos a la multitud. Queremos estar solitos. Pero ella entra dentro de esa multitud y va detrás de él. Y, hermanos, llega y tocó el borde de su mano. Y dice que inmediatamente, hermano, inmediatamente su fuente fue seca. Ella sintió que estaba sana. Entonces, hermanos, instantáneamente, solo tocando. ¡Qué bendición, hermanos! ¡Qué bendición! ¿Cuánto nos enseña esta mujer, hermanos, a tener fe? Y a mí me avergüenza, hermano, no tener esa fe. Me avergüenza no tener esa fe, hermanos. Ellos que recién conocían a Jesús, que recién estaban viendo los milagros que él hacía y que muchos dudaban que si era Dios o era solamente un profeta. Sin embargo, ella creyó que Jesús era Dios. Para que ella crea que lo iba a para que ella esté segura que solo tocando el borde de su manto iba a sanar, entonces ella creyó que era Dios y que lo podía sanar. Y a nosotros, hermanos, ¿cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta? No es suficiente formar parte de la multitud, hermanos, sino ser parte de la multitud en donde se manifiesta, hermanos, el poder de Dios. Ella no era solo parte de la multitud que seguía a Jesús, sino ella fue parte, hermanos, de la multitud donde se manifestaba el poder de Dios. Porque ella fue con un propósito, con una convicción, como les decía, muchos le seguían al Señor, pero le seguían por seguirlo, pero no fueron con una convicción. Pero ella sí. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. No seguir a la multitud por gusto, sino, hermanos, verdaderamente tenemos que ser parte de la multitud donde se manifiesta el poder de Dios para alcanzar lo que nosotros estamos pidiendo. Muchas personas, hermanos, van a las iglesias con una actitud semejante pues al público que seguía a Jesús. Solamente porque, bueno, es día de culto, porque ya me entregué al Señor
y ya soy salvo, y bueno, es mi día tengo que cumplir por compromiso, pero no porque verdaderamente, hermanos, estamos queriendo tocar el borde del manto del Señor. No solamente para que nos sane, hermanos, muchos están bien de salud, para que su poder permanezca en nosotros, hermanos. Y cuando, hermanos, enseguida, dice la fuente, se secó y sintió que el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado? Porque, hermanos, el Señor no hizo nada. El Señor estaba adelante. Entonces, siempre que el Señor iba a sanar a alguien, daba la palabra, o extendía su mano, o hacía pues algo. Pero acá no. Por eso, hermanos, es que el Señor pregunta: ¿quién lo había tocado? Y él miraba alrededor para ver, dice, quién había hecho. Y entonces la mujer, teniendo miedo y temblando, sabiendo que ella había sido hecho, vino y se acostó. Bueno, pero hermanos, vemos acá en Lucas, dice que los discípulos le dijeron que cómo dices pues de que no, si la multitud te aprieta y que no. Entonces, los discípulos le dicen: sí, el Señor dice, sí, pero él quería saber. Ahora la mujer, hermanos, probablemente, dice, creía que ella había robado ese milagro. Por eso temblaba y estaba asustada, porque el Señor no le había hecho nada. Entonces ella, según los comentaristas, probablemente, dicen ella, por eso tuvo miedo, estaba temblando. ¿Por qué? Porque pensaba que era. Hermana, a ver, vamos a ver rapidito, busquen 8, Lucas 8, los versículos donde dice de que los discípulos le decían, están del 40 al 56, donde los discípulos le dicen: ¿acá? Dale, hermano, explique. ¿Ve, hermanos? A ver, vamos a ver. ¿No hay, hermano? O sea, ¿se lee desde el 40 hasta el 46? Sí. ¿Leo? Sí. No, bueno, los versículos donde dice, bueno, lee pues, donde dice de que... No sé cuáles son sus... La hija de Jairo es mejor que... Cuando Jesús regresó, la multitud lo recibía con alegría, pues todos los... Del 40 al 56, a ver, 8 del 40 al 56, vamos a leer. 8. Sí. ¿Cuál es? Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón. Ya, perdón, Jairo. hermanos, del 45, hermanos. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? De ahí. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro a los que él estaban: maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que se había quedado oculta, vino
temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo, por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Ya, hermanita, está ahí nomás, gracias. Entonces vemos, hermanos, que los discípulos mismos, miren, los discípulos mismos, cómo se parecen a nosotros. Nosotros nos parecemos a los discípulos. Pero Señor, ¿cómo puedes decir si la multitud pues te está apretando? ¿No ves que cómo puedes decir eso? Todavía lo increpan al Señor, diciéndole que cómo puedes decir quién me ha tocado cuando la multitud pues le apretaban, lo empujaban y todas las cosas. Pero el Señor sintió, hermano, Él sabía que había salido poder de Él. Él sabía. Primeramente, dicen los comentaristas bíblicos, tal vez, porque el Señor quería que ese testimonio de ella sea escuchado por el pueblo, por la multitud. Ahora, dicen, hermanos, también que cuando ella se esconde, probablemente también, hermanos, era porque cuando una mujer estaba, pues, en ese estado, si tocaba a alguna persona, esa persona se volvía inmundo también, no que tenía enfermedad, sino que estaba inmundo por un tiempo, como era la ley, ¿no? Antes. Entonces, probablemente eso, y también por lo que pensaba que había robado ese milagro y que por eso le iban a llamar la atención, porque ella había tomado esa decisión de tocar. Pero, hermanos, no era por eso. El Señor quería saber, Él quería que esta mujer dé su testimonio. Qué bonito es, hermanos, cuando algo nos pasa, dar testimonio, para que todos puedan enterarse, para que crezca nuestra fe. Entonces, todos escucharon, porque eso había ocurrido no en un momento que el Señor se paró para hablar con la mujer, sino, hermanos, había ocurrido en el camino a la casa de Jairo. Ahora, muchos también que dicen, hermanos, que entonces tal vez dicen, bueno, no, entonces, la Biblia no dice, pero siempre me gusta que leer un poco de comentarios. Entonces, unos dicen, hermanos, que tal vez entonces fue el Padre el que hizo el milagro. Entonces, bueno, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que el Señor sintió que de Él salió poder. Entonces, el poder salió del Señor. Y por eso es que Él pregunta. Y es tan hermoso, hermanos, cuando nosotros también podemos llegar a ese nivel, hermanos, de fe para pedir, no solamente por enfermedades, sino por tantas cosas que necesitamos, hermanos. Que podamos aprender a tener fe. No quedarnos como somos, hermanos, sino crecer en nuestra fe, poder llegar a un nivel espiritual, hermanos, alto. Porque si nosotros, hermanos, nos quedamos en este nivel que estamos, ustedes saben que la santificación es por niveles. Entonces, si cada día tenemos que ser un peldaño más en nuestra santificación, pero si no tenemos fe, nos vamos a quedar en el suelo, en el primer escalón. Y no es así, hermanos. Tenemos que ir subiendo en nuestra fe. Y cuando ya ella se presenta, hermanos, dice temblando, toda triste, toda pensando seguro qué me va a decir, de repente me van a meter presa. ¿Qué pensaría Verónica? Vamos a decir que se llamaba Verónica. Entonces, hermanos, dice pues que el Señor, que le dice, el Señor, hermanos, no le dice nada malo, sino que le dice, hija. Y vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad.
se postró, o sea, reconocía que era Dios, hermanos. Porque un judío, hermanos, él nunca se postraba ante el hombre. Ahora, ella se postra. Si es gentil, si es... no sabemos. Pero ella se postró, dice, delante del Señor. Y le contó toda la verdad. Qué bonito, hermanos, cuando nosotros podemos ser sinceros delante de Dios. Y decirle todo lo que nosotros sentimos. Por eso nosotros oramos, hermanos, no oraciones aprendidas, ¿no? Como oran los católicos que van a su rosario. La otra vez que fue a un velorio, hermanos, y estaban con su rosario y repetían lo mismo y terminaba uno, empezaba otro y bueno, pero hermanos, la oración tiene que ser que salga de las profundidades de nuestro corazón, lo que sentimos por Dios, decirle lo que sentimos, lo que es Él para nosotros y pedirle lo que necesitamos, pero confiando pues hermanos de que estamos pidiéndole a Dios. Por eso ella se postra, creyendo ya, hermanos, en la deidad del Señor Jesús, pero temiendo, dice, y temblando. Pobrecita, ¿cómo estaría la pobre? Pero a la vez gozosa, porque ya estaba sana, hermanos. Sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Qué sinceridad, hermanos. No importa lo que me pase, no importa, seguramente que diría, no importa lo que me pase, lo que me hagan, lo que me digan, pero yo voy a decir la verdad. Qué precioso, hermanos. Tenemos que ser veraces, hermanos. Ser veraces. No callar, no mentir, no ocultar, hermanos, los hechos, sino ser veraces, porque Dios nos ve, hermanos. Porque Dios, nadie puede ver, yo lo hago en oculto, nadie me ve, pero Dios me está viendo. Y nosotros tenemos un Dios, hermanos, de juicio también. Eso tenemos que entender, que tenemos un Dios de juicio, hermanos. Dios es bueno, misericordioso, Él es fiel, todos los atributos que tenemos de Dios, omnipresente, omnividente, misericordioso, bueno, pero también es un Dios de juicio, hermanos. Y eso tenemos que tener temor y temblor, de que un día ese juicio va a llegar, hermanos. No solamente esperemos que el juicio llegue a la final, cuando estemos allá en el tribunal de Cristo, porque ahí no vamos a perder la salvación. Pero, hermanos, puede llegar en cualquier momento de nuestra vida, hermanos. En cualquier momento de nuestra vida, por cualquier hecho, hermanos, que puede llegar el juicio de Dios. Pierdes tu trabajo, pierdes a tu familia, pierdes quizá tu negocio, pierdes cosas. Porque Dios no puede ser burlado, hermanos. Si tú te dices que eres cristiano y sigues con tus hábitos malos, y no te arrepientes, entonces, hermanos, va a venir el juicio de Dios un momento. A mí me da mucho temor, hermanos. A mí me da mucho temor. Porque si bien es cierto que Dios es bueno y misericordioso, pero es un Dios de juicio. Y en cualquier etapa de nuestra vida puede venir cualquier cosa, hermanos. Algo que, ¿pero por qué? Me vino a mí, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Porque Dios está viendo lo que estás haciendo y no te arrepientes. Aquí ya vino temblando, dice. Temiendo y temblando. Estaba quizá, hermanos, arrepintiéndose. Mejor no lo hubiera hecho, ¿qué hubiera pasado? Tal vez, hermanos, quizá dudó, no sabemos. Pero ella vino temiendo y temblando. Vamos a decir que vino solamente, hermanos, esperando lo que le tocaba, ¿no? La sentencia, vamos a decir. Está esperando su sentencia. Porque no hizo nada malo. Fue al lugar donde ella tenía que ir.
Y entonces, hermanos, ella, no importa, esperó su juicio. Y nosotros también, hermanos, si estamos mal, si estamos haciendo cosas incorrectas, tenemos que arrepentirnos, hermanos. Tenemos que arrepentirnos, hermanos. Somos cristianos, renacidos de nuevo, y ningún hábito malo puede existir en nuestra vida, hermanos. Tenemos que dejar esos hábitos malos y arrepentirnos y decirle: Dios, ayúdame, yo no quiero hacer eso. Pero el diablo, porque el diablo es astuto, es malo, hermano, desde el principio. Entonces él está ahí acechando y te va, hermanos, cada vez hundiéndote más en ese hábito malo. Y te vas a volver, hermanos, no vas a sentir ya ningún arrepentimiento, no vas a sentir nada. Para ti va a ser normal lo que haces, considerando que es bueno, pero es malo para Dios, hermanos, porque Él está mirando todo, hermanos. Siempre recuerdo, hermanos, una vez era cumpleaños de un hermano de la iglesia, y yo le llamé a su celular para saludarlo. No me escuchaba bien. Y me dice: ¿sabe, pastora? Estoy en el 5º o 6º, me dijo, sótano de un edificio. Y por eso no le escucho bien. O sea, hay edificios que tienen sótanos, que son los garajes, ¿no? Entonces, dice que había estado en el 5º o 6º, no me acuerdo qué me dijo, pero era así bastante. Y por eso no le escuchaba. Entonces, hermanos, aunque estemos en el 10º, en el 20 sótano, Dios nos va a ver, hermanos. Dios nos va a ver. Hay que dejar los hábitos malos. Hay que arrepentirnos, hermanos. Y dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. O sea, hermanos, miren, tu fe te ha hecho salva. Habla de salvación. Porque Dios, hermanos, salvaba y sanaba. Tu fe te ha hecho salva. Ve en paz. Qué precioso, hermanos. El Señor, hermanos, cuando nos hemos entregado a Cristo, por fe, somos salvos. No podemos perder esa salvación, hermanos, por hechos incorrectos de nuestra vida. Sino que, hermanos, tenemos pues que ser veraces, decir la verdad. No importa si hay temor a una sentencia, no importa. Pero Dios es bueno y misericordioso, hermanos. Y Él quizás nos va a poner una disciplina, pero no una disciplina que nos va a hacer daño, hermanos. Porque Él es bueno. Pero Él quiere que también seamos veraces, que seamos buenos hijos. Hermanos, como padres, se castiga a los hijos. Hay padres que castigan ya demasiado, ¿no? Pero siempre, hermanos, los padres cristianos tenemos que castigar a nuestros hijos si son, pues, si son ya chicos, a veces ya pasan, ¿no? Hay que corregirlos. Pero hay chicos que son buenos. Yo les voy a contar, hermanos, algo. Mi esposo jamás, nunca le ha puesto una mano a mi hijo. Nunca. Nunca. Porque nunca soy malo, porque nunca soy malcriado. No tenía necesidad de castigarlo. Yo, no tampoco porque era malcriado, sino porque no comía yo, a veces le daba su jaloncito de oreja, porque no le gustaban comer. Entonces yo me desesperaba, pues saben que mi hijo es prematuro y cuando era chiquito yo quería pues que engorde, porque él era pues un Adonis, era un flaquito. Y entonces, y lo que me decían que le dé para que engorde, yo le hacía. Bueno, al año, o sea,
al año él pesaba normal como un niño normal, pero era flaquito. Entonces, y a veces yo, tienes que comer, ¿no? Pero su papá no, nunca. Porque nunca fue contestón, malcriado, nunca, jamás, nunca. Pero hay hijos malcriados, que contestan, que se levantan contra sus padres y todo eso. Entonces, por eso también la Biblia dice que hay que disciplinar a nuestros hijos. Hay que disciplinar. Ahora, no con mano dura, hermanos. Y como yo siempre digo, el niño entiende, hermanos. El niño entiende. El niño entiende. Y si tú le dices, no hagas esto, y le enseñas que es malo, que no debe hacer, él lo va a hacer. Yo tengo una prima hermana, que tenía una casa muy bonita, con muchas cosas muy finas. Y un día la fui a visitar y ya tenía 2 hijitos, pero eran pequeñitos. El chiquito tendría 3 años, la chiquita 2 añitos así eran. Entonces yo entro pues a su casa, pero era hermosa. Y los niñitos estaban ahí. Y le digo, hoy no tienes miedo que te van a romper tus adornos tan bonitos, que eran de cristal, no eran de cualquiera. Y me dice, no, porque mis hijos, yo les he enseñado que ahí no tienen que tocar. Y efectivamente, como me invitó a almorzar, me quedé bastante, casi todo el día. Y hermanos, los niñitos ahí hacían, ella había dejado un espacio así, los muebles acá y acá un espacio. Y ahí se sentaban, los 2 chiquitos, salía su sillita, se sentaban a mirar su televisión, pero no entraban a la sala. Los niños entienden cuando le hablas con amor, hermanos. Cuando le hablas con amor, ellos entienden. No necesitas golpearlos, con el látigo, que le marcan sus piernitas, o los pellizcan, tantas cosas que les hacen. Hermanos, el niño entiende. Y hay un lugar donde le tienes que castigar suavecito nada más. Pero hermanos, tenemos que corregir a nuestros hijos. Pero ya me salí del tema, pero hermanos, a veces necesitamos hablar así, ¿no? Dios pone las palabras. Y le dice, pues, te ha hecho salva, tu fe te ha hecho salva. Le dio la salvación, hermanos. Le dio la salvación. Y luego le dice, ven paz. Cuando somos salvos ya tenemos paz en nuestro corazón. Dios ha perdonado nuestros pecados. Somos hijos de Dios, bueno. Y ahora le dice, queda sana de tu azote. Ahí recién le dice el Señor, queda sana. Ya estaba sana. Pero dice, queda sana. Vas a tener salud, ya no va a regresar. Qué precioso, hermano. Es el Dios, hermanos, todopoderoso. El Dios que nos ama. El Dios que siempre está con nosotros, hermanos. Tantas cosas que podríamos hablar de este pasaje tan hermoso. Pero sí, hermanos, nos enseña a tener fe. Nos enseña a creer que tenemos un Dios que todo lo puede. Y que nosotros con fe, hermanos, con fe, anhelemos tocar el borde, solo el borde del manto del Señor. Y vamos a alcanzar la sanidad de nuestro cuerpo, la sanidad de nuestra alma. Y todo lo que nosotros podamos lograr, hermanos, solamente tocando el borde del manto de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es bueno, Él nos ama y quiere que vivamos bien. Por eso el apóstol del amor que dice, amado, yo quiero que seas prosperado en todo y que tengas salud. Dios quiere que tengamos salud, hermanos. Él es bueno, misericordioso y que seamos prosperados en todo porque somos sus hijos y porque nos ama. Dios les bendiga, queridos hermanos. Hasta la próxima. Amén. Amén.